Bueno, pues esta es mi nueva casa y por solo 7.000 euros. Compré el barco en Dinamarca y me traje yo solo navegando hasta España. Llegué al barco el 27 de marzo y zarpé hacia España el 5 de mayo. Estaba completamente solo, a 2.000 millas de casa, sin conocimientos, sin ningún tipo de ayuda, sin apoyo, en un país extraño donde no le importaba a nadie. Hacía 2 grados fuera y dormía a bordo en un saco de dormir. Caminaba 5 kilómetros hasta el supermercado más cercano, sin carrito. Pero sobre todo hacía una cosa: tenía miedo. Era mi primera gran travesía y no tenía ninguna experiencia. Tenía que aprenderlo todo sobre la marcha. Todo era nuevo para mí y me aterraba. No sabía qué pasaría ni cómo. Leía sobre el canal de Kiel y imaginaba cómo un barco enorme aplastaría mi barco en la esclusa. Imaginaba que en el mar me encontraba entre 2 portacontenedores y perdía el viento. Imaginaba cómo a la entrada de una marina la corriente de marea lanzaba mi barco directamente contra las rocas. Y algunos de mis sospechas luego se confirmaron. Pero en este video os voy a enseñar todos los detalles sobre el barco en sí. Os contaré cómo pasé por las 5 etapas del desarrollo de nuestras locas relaciones, desde el enamoramiento ciego hasta las ganas de mandarlo todo a la mierda y llamar a salvamiento. Cómo nos conocimos, cómo nos hicimos pareja, cómo nos peleamos y cómo nos reconciliamos, cómo me hizo sufrir y luego cómo me salvó, sobre su difícil carácter y por qué estuvimos a punto de divorciarnos. Os contaré todos los detalles de nuestra vida familiar y por qué nunca le seré infiel. Todas las peleas, las broncas, los momentos decisivos, los altibajos. Por qué esta chica es tan caprichosa y por qué le perdono cualquier no. Aunque hubo un momento en que sí que quise divorciarme de ella. Y no fue por una vía de agua o de la batería en la cintura. Empecemos por el mayor defecto de carácter de esta chica: su velocidad. ¿Habéis tenido que esperar alguna vez a que vuestra novia se maquille? ¿A que elija un conjunto o un vestido? Supongo que todas las chicas guapas son lentas. La mía también. Aunque no, esperad. Hablemos de la velocidad más tarde. Primero, mejor os cuento qué fue lo que me conquistó. Y no fue motor nuevo, que solo tenía 97 horas de uso cuando lo compré. Sí, esta chica ya tiene sus años. Es una MILF. Tiene 50 años, pero incluso sin operaciones, sin implantes de pecho, sin labios inyectados, sin todo eso, parece que tenga 18 y está en su mejor forma. Y lo más importante es que combina algo que hoy en día es raro de encontrar en las chicas: una belleza deslumbrante y un mundo interior profundo. Y en el sentido literal. Ahora os explico a qué me refiero. Mirad esto. Es el acogimiento de un castillo medieval, de una biblioteca de las películas de Indiana Jones. Esta madera pura y maciza da un calor y confort que no quieres salir de cabina. Es como meterse en tu propia madriguera o refugio y te protege de todas las desgracias del mundo exterior. Es como si tu pareja te abraza, te pusiera la mano en el cuello y sintieras como vuestras dos energías individuales se funden en una sola energía grande, poderosa y invencible. Es el lugar donde ocurre esa unión y esa conexión. No me imagino cómo han podido renunciar a la madera natural en los yates modernos. Para mí es obligatorio. El barco se siente totalmente distinto. La madera le da vida, lo hace vivo y auténtico. Como una flor, cuando la miras sabes que está viva. Sin madera por dentro, cualquier barco parece una flor artificial.
por fuera es igual, pero no despierta ninguna emoción. Pero amamos las flores no solo porque sean hermosas, sino por las emociones que despiertan en nosotros. Con los barcos pasa lo mismo. Hay madera, hay vida, hay emoción. Y si no hay madera, pues es solo un transporte para ir del punto A al punto B. Pero no todo fue tan bonito. Aunque eso fue lo que me atrapó al instante. Ella me abrazó en cuanto bajé a la cabina por primera vez. Y ya no me soltó. Fue como si me dijera: llevo años parada en la marina. Nunca he navegado más de 5 millas al día. Nunca me he alejado de la costa. Pero toda la vida soñaba con ver el horizonte. Por fin ha venido alguien que me enseñará lo que es el mar abierto de verdad. Alguien a quien podré demostrarle lo que valgo y para qué existo. Por fin alguien que me sacará de aquí y me dejará surcar los mares como es debido. Que me dejará libre y podré correr como un caballo que por fin encuentra el espacio abierto y puede dar rienda suelta a su naturaleza. Eso es lo que escuché cuando bajé por primera vez a la cabina. Hablábamos a través de mis caricias. Yo tocaba el casco y sentía todo lo que ella tenía en mente. Y de repente resultó que queríamos lo mismo. Teníamos los mismos objetivos y un camino común. Y comprendí que lo recorreríamos juntos. Era mi media naranja, pero con un matiz. Cuando conoces a una chica de esta edad, tienes que entender que no eres el primero. Es la parte triste de cualquier encuentro en esta edad. Alguien antes de tú ya anduvo por este barco, abrió su escotilla, le quitó las velas y la salpicó con agua. Con alguien ya compartió sus emociones y lleva encima todas las cicatrices y traumas de relaciones anteriores. Pero siempre nos decimos: lo pasado, pasado está. Ahora todo será diferente. Empezaremos de cero, arreglamos las fugas, limpiaremos las manchas y adelante. Pero no siempre sale como uno quiere. Aunque tuve suerte. Para su edad, el barco solo había tenido 2 dueños antes de yo. Y el último la cuidaba muy bien. La restauró hasta dejarla casi nueva. No sin fallos de los que ya hablé en el vídeo anterior, pero de forma muy concienzuda. Y yo no diría que era su novia, yo diría que era su hija. Además, a diferencia de mí, él era mayor que ella, así que todo cuadra. Me la entregó como un padre que entrega a su hija en matrimonio, con pesar, pero con necesidad. Él la crió, la educó, puso su alma en ella, pero llegó el momento y ella se casa, se muda a otra casa y empieza otra vida. Y a él solo le quedan los recuerdos del pasado y pensamientos de injusticia. Después de todo lo que hizo por ella, ahora hará feliz a otro. No diré que llorara, pero se veía la amargura en la cara. Aunque, como a cualquier buen padre, esa amargura se suavizaba al pensar que el barco por fin tendría lo que se merece: una gran travesía por varios mares. Le dolía dejarla ir, pero se alegraba por ella. Fue conmovedor. Y eso fue solo el principio. Cuando firmamos el contrato, cogí las llaves y subí a bordo por primera vez como dueño. Fue inolvidable. Yo lo describiría así. Entre mi primera visita y ese momento pasaron unos 2 meses. Imaginad que estáis saliendo con una chica guapa que os gusta. Vosotros le gustáis a ella y los dos lo sabéis. Sabéis que todo va bien, que encajáis, pero lleváis 2 meses solo hablando. Pero llega el día en que os quedáis a solas en el dormitorio. Habéis esperado y soñado con ese momento y pues ahí está. Y tenéis toda la noche por delante. Creo que fue algo parecido.
nos quedamos solos y teníamos todo el viaje por delante. 2 meses pensaba yo entonces, pero resultaron ser 2 años. Y yo hice lo mismo que hace un hombre cuando se queda a solas con la chica por la que se vuelve loco. La observé, la toqué, la acaricié, abrí y desplacé cosas, me senté en diferentes sitios, me tumbé en varias literas, tiré de los cabos, apreté el timón. En fin, nos estábamos conociendo más íntimamente. Estábamos al principio del camino y fue una etapa muy emocionante. Por eso terminé rápido. Y entonces apareció la otra cara de la moneda. Pero como en cualquier relación, siempre hay cosas buenas y malas mezcladas. Me encantó el interior, pero la cocina... Tras la primera noche de bodas, cuando se me cayó la venda de los ojos, descubrí que a esta chica no le gusta cocinar. Es más, ni siquiera quería que yo comiera bien. La cocina del barco era incómoda y de alcohol. Y sí, tiene sus ventajas. Es segura, la botella no ocupa sitio, pero ese olor... Cuando entras en el barco parece que 12 personas han estado bebiendo toda la noche y ahora tienen resaca. El barco se convierte en un bar. El olor de resaca cada vez que cocinas se sentía en toda la marina. Además, al principio tuve problemas con el alcohol. Compraba uno especial en tiendas náuticas, que por cierto no siempre hay en los puertos. Pero luego pasé de todo y probé con alcohol normal del supermercado. Y no cambió nada. Es 3 veces más barato que el especial y me dio la sensación que olía menos. Y es más fácil de comprar, está en todas partes. Me sentí un idiota por haber comprado alcohol especial antes. Aunque esto eran minucias comparando con lo demás. Bueno, pues a esta chica no le gusta mucho cocinar, vale. Pero a cambio le encanta la limpieza y el orden. Tiene 1.000.000 de cajoncitos y sitios para estibar. Cuando fui a cogerla llevé 2 maletas de 25 kilos de ropa, herramientas, repuestos y luego compré más cosas por valor de 1.500 euros, más un montón de comida, toda. Y todo eso desapareció dentro del barco sin que se notara nada. Y eso que tengo un cofre grande ocupado con el toldo de invierno y otro con 2 mesas de la cabina y del... Aún así me sobra sitio. Así que esta chica sabe mantener el orden y en nuestra casa siempre hay limpieza. A menos que sea después de un temporal. Durante las tormentas se pone notablemente nerviosa. Pero es comprensible. No está acostumbrada y se siente un poco mal. Aún no sabe de lo que es capaz. Pero con cada temporal, ella y yo con ella, nos volvemos más tranquilos y seguros. Cada vez me sorprenden más sus capacidades y sus límites. Pero de las tormentas quiero hablar en otro día. Tengo mucho que contar sobre cómo me deseaba que viniera un helicóptero por ahí y me sacara de ahí dejándolo todo. Pero bueno, lo contaré en otro video. Así que nos íbamos conociendo y yo iba descubriendo sus rasgos positivos y negativos. Es como cuando empiezas a vivir con una mujer, cuando pasas de las relaciones románticas a los problemas domésticos. Resulta que algunas cosas no son como esperabas antes de convivir. Descubres nuevos rasgos de su carácter que antes estaban ocultos. Pero ahora, al estar las 24 horas a la vista el uno del otro, ya no puedes esconderlos y descubres con sorpresa que... Después de comprarla, esperé unos 10 días a que hiciera buen tiempo para salir a probarla navegando. Un día, por casualidad, miré a la sentina y estaba llena de agua. Pero estaba seca cuando la compré y no había salido al mar.
Probé el agua y era dulce. Claro, en Dinamarca, en esa época, marzo, abril, llovía 3 veces al día. Yo pensé que tenía una filtración con la lluvia, pero era increíble que entrara tanta cantidad por una rendija sin que me diera cuenta. Revisé todas las partes y no encontré nada por donde pudiera entrar agua desde la cubierta. Nada de nada. Revisé el tanque de agua y tampoco había fugas, ni en la bomba ni en ningún sitio. Achiqué el agua y sequé la sentina. Y pues imagínate cuál fue mi sorpresa cuando un par de días después, sin lluvia, la sentina estaba otra vez llena. Era como magia. Esta chica estaba húmeda sin parar. Me daban ganas de preguntarle, ¿tan contenta estás de verme cada mañana? Pero no estaba para bromas. El agua era dulce, aparecía sin lluvia y sin fugas en el tanque. Solo quedaba una explicación. Fueron varios días de angustia, buscando la fuga, preocupaciones, esperando una reparación épica y entrando en pánico. Lo que más me inquietaba era que parecía magia. No encontraba de dónde salía el agua. Hasta que una mañana, al despertar, vi esto. Resultó que era rocío. Estaba empezando la primavera. Por la noche la temperatura bajaba a 1 o 2 grados y de día subía a 10 si salía el sol. El barco estaba sobre agua fría, que entonces estaba a 5 grados. En fin, no soy físico y no sé cómo, pero por la diferencia de temperatura y probablemente por mi respiración por dentro, por la noche el rocío brotaba abundantemente de las superficies y goteaba hasta la sentina. Pero aquello planteó aún más preguntas. Así nos íbamos conociendo poco a poco, adaptándonos el uno al otro, descubriendo nuevas facetas y conociendo detalles íntimos ocultos a los extraños. Por ejemplo, me enteré de que el dueño anterior se había llevado la cadena del ancla y el extintor que estaban ahí cuando vi el barco por primera vez. Fue demasiado desagradable. El ancla que había en el barco no me daba mucha confianza, aunque tenía un diseño muy curioso, plegable y bastante práctica, pero obviamente que no garantizaba un sueño tranquilo. Entonces un día fui a una tienda náutica y del miedo compré un ancla de 10 kilos y 30 metros de cadena. Y me di cuenta de mi error al ir a recogerla. Una hora después, tuve que buscar un carrito para llevarlo todo hasta el barco y luego tardar 3 días en reunir fuerzas para pasarlo del muelle a la popa del barco, donde tengo el pozo de anclas. La cadena pesaba unos 45 kilos, más los 10 kilos del ancla. Y me di cuenta que solo puedo fondear una vez porque nunca podría subir ese equipo a mano. Así que corté solo 10 metros de cadena, les puse un cabo de 20 metros y intento no fondear más de 5 metros de profundidad. Pero una vez me desperté a 100 metros de donde me había dormido y estaba en 100 metros de las rocas. Después pasé todo el día dándole las gracias a Neptuno y a toda su familia por no haberme arrastrado estos últimos 100 metros hasta las rocas. En general creo que les debo mucho a esta familia, que durante todo el viaje he pasado muchos milagros. Os los contaré en próximos días. Entonces, ¿qué pasa con la velocidad del barco con la que empezamos? Sí, es una marinera espectacular. Navega como un tren y no teme a ninguna ola. Me he escorado tanto que veía la bodavera tocar el agua y se salían todas las cosas de todos los armarios, pero seguíamos avanzando como un todoterreno. Pero de los 3.500 kilos de peso, 1.500 están en la quilla, calado de 1,40 m. Cuando salíamos de las escudas,
digamos 10 barcos a la vez, yo perdía de vista a todos los demás en unas 2 o 3 horas. Y cuando llegaba después a la marina, todos esos barcos ya estaban ahí y las tripulaciones ya habían tenido tiempo de beber. Eso daba un poco de rabia. Solo conseguí llegar a 7 nudos con muy buen viento y un ángulo muy favorable. Claro, hice 9 nudos alguna vez, pero 4 de ellos eran por la corriente. Fue en la desembocadura del Elba. Ahí la corriente llega a los 5 nudos y es una prueba muy seria. Por cierto, pasó algo curioso. Empecé a colgar las defensas y me distraí un poco. Y la corriente me arrastró media milla más de la entrada de la marina. Y me tardé 40 minutos o aún más en volver a toda máquina contra la corriente. Y eso solo media milla. Cuando el motor va a tope y tu velocidad es menos de un nudo, es una experiencia increíble. Pues como en cualquier relación, a veces te quedas estancado aunque estés acelerando al máximo. En general, como cualquier barco, este tiene sus pros y sus contras. No hablo del estado, sino del modelo, de la ingeniería en general. Por cierto, más adelante haré un vídeo aparte sobre el tamaño. El mío es de 27 pies, pero de vez en cuando me asalta el pensamiento de que si no habría sido mejor de uno de 31, no sé. Aparte de la velocidad y lo incómodo de la cocina, no hay nada en este barco que no me guste. Es más, me encantan algunas soluciones de ingeniería, pero lo más importante, como dije antes, es que ella y yo coincidimos en nuestra visión y nuestros objetivos. El tiempo dirá, pero en este momento tenemos una idilio. No olvidéis suscribiros porque vienen muchos vídeos con detalles interesantes. Cómo me pilló un temporal inesperado, cómo encallé, cómo crucé los canales de Holanda y muchos más. Por cierto, respondo a todos los comentarios con mucho gusto, incluso a los bots. Así que si tenéis algo que decir, no os preocupéis. Buen viento y hasta la próxima.